Universidad César Vallejo. Tengan nuestros más cordiales saludos al público en general. Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y el tema que abordaremos en este documental es César Vallejo y el Grupo Norte. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, quien es el máximo representante y considerado un importante vanguardista de la poesía del siglo XX, César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Pero alguna vez han pensado qué impacto generó en la vida de César Vallejo el Grupo Norte? Si quieres saber más, iniciemos. Poeta peruano y una de las más grandes figuras de la lírica hispanoamérica del siglo XX. En el desarrollo de la poesía posterior al modernismo, la obra de César Vallejo posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o del mexicano Octavio Paz. César Vallejo realizó sus estudios primarios en el centro escolar número 271 de su natal Santiago de Chuco, y ya en 1905 se desplaza a la ciudad de Huamachuco para llevar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, abandona la universidad a los pocos meses por problemas económicos, retornando a su pueblo con el fin de ahorrar y continuar con los estudios. Así desempeña un papel de ayudante de su padre en las tareas administrativas de gobernador, conociendo de cerca la dura realidad de los mineros de Quirubilca, lo que le serviría de inspiración para publicar en 1931 su novela Tuxteno, donde denunciaría los grandes abusos de las transnacionales mineras en contra de sus trabajadores y la población. En 1911 viaja a Lima matriculándose en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abandonando nuevamente sus estudios por razones económicas y por la desilusión que se llevó en dicha carrera. En 1912 realizaría la labor de ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, ubicado en la bahía de Chicama, siendo testigo de la explotación cruel de los peones indígenas. En 1913 regresa a Trujillo con el fin de retomar sus estudios, pudiendo costearse los mismos con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 241, y luego en el Colegio Nacional de San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, futuro gran novelista peruano. El 22 de septiembre de 1915 culmina sus estudios universitarios, graduándose de bachiller en letras, presentando la tesis El romanticismo en la poesía castellana, dando luces de lo que sería su inclinación poética años más tarde. En 1916 forma parte de la Bohemia trujillana, que era integrada por jóvenes intelectuales de gran valía, como Antenor Orrego, Andrés Pelusín, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, quienes luego serían conocidos como el Grupo Norte. Vallejo llegó a ser parte del Grupo Norte producto de la amistad que tenía con Víctor Raúl Haya de la Torre, quien fue su compañero de carpeta cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Trujillo. Él fue quien presentó a Orrego y compañía, pues Haya de la Torre ya le había hecho comentarios a Orrego sobre los pequeños poemas que César Vallejo escribió, pidiéndole así una opinión. Orrego respondió que se trataba de un genio de la poesía, en las cuales resalta su destreza, su intelecto y sus habilidades reflejadas en sus versos y la expresión que tenía. Él mismo fomentó su cultura y a la vez comentando sus experiencias en cada frase a lo largo de su vida y a través de los poemas. Desde ahí se inicia dicho vínculo de este grupo de jóvenes intelectuales entre los años de 1915 a 1917. Los bohemios lo alentaron a publicar sus primeras obras poéticas que aparecieron en el día de la Reforma de Trujillo. Sus demás poemas fueron publicados en la Industria de Trujillo y Balnearios de Lima. Estos poemas rectificados formaron luego el poemario Los Heraldos Negros que Vallejo publicó en Lima en el año de 1919. Pero, ¿qué fue el Grupo Norte? Con el nombre de Grupo Norte o Bohemia de Trujillo, se conoce generalmente al despliegue de actividades realizadas por parte de un grupo de jóvenes intelectuales y artistas, liderados por José Eulogio Garrido y Antenor Orrego, en las décadas de 1910 y 1920. Formaban parte de este colectivo una treintena de miembros,
Los 4 años en que César Vallejo residió en Trujillo fueron productivos para la vida del poeta. El Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al país. La poesía de César Vallejo y las reflexiones de Aya de la Torre fueron, acaso, los puntos más altos del grupo. Se trató de un movimiento renovador con inquietudes sociales y estéticas, asociado en principio con el modernismo, pero que fue más allá para proponer nuevos modos de expresión artística que perduraron durante décadas en Perú. El impacto del Grupo Norte en la vida de Vallejo. La defensa de la cultura occidental existe desde los inicios de la civilización. Las ideologías y las instituciones son los conceptos e instituciones principales que determinan el funcionamiento de la metrópoli. En América Latina, esta desigualdad fue un periodo en las colonias. La solución no terminó con la independencia política y militar. Este proceso no condujo al desarrollo económico y social, sino a la continuación del proceso de dependencia. El Grupo Norte o Grupo de Trujillo forma parte de un departamento que se fundó en el Perú a principios del siglo XX, al igual que otras ciudades del país como Cusco, Puno, Arequipa y Chiclayo. Inevitablemente favorece a Lima. Algunos lo hacen con más violencia que otros dependiendo de la finalidad y condiciones presentes en cada pedido. Esta importante conferencia es el cambio o transformación de la estructura económica y social que afecta a las provincias o alrededor de la capital o al centro de las ciudades, y no tiene fecha de finalización. Respecto a esto, podemos decir que más tarde Orrego en el prefacio de Trilce, una colección de poemas de Vallejo, el propósito era desarrollar las fortalezas culturales e intelectuales de Trujillo. Y también se dice que el Grupo Norte estuvo conformado por las mentes más brillantes de esa época, lo cual en Trilce, una colección de poemas de Vallejo, el propósito era desarrollar las fortalezas culturales e intelectuales de Trujillo. Y también se dice que el Grupo Norte estuvo conformado por las mentes más brillantes de esa época, lo cual no se conformaban con la situación que pasaban y decidieron aportar para su mejor funcionamiento. Por otro lado, sabemos que más que un grupo formado por personas fue un estilo de vida que ellos mismos nos enseñaron a verla de otra vista y desde otra perspectiva. Este grupo y los conocimientos que brindaron cada uno de los integrantes genera un gran cambio intelectual a los jóvenes. Por el Grupo Norte. ¿Qué mensaje nos deja César Vallejo? Para Vallejo, la vida consiste en hacer cosas para el bien de los demás. El espíritu solidario es lo que le da sentido a la vida. Así lo entiende. De modo que si no puede hacer nada para los demás, es como si hubiese perdido un poco la vida. Además, la poesía de Vallejo refleja su sentimiento personal de desamparo frente a la vida y su dureza. Así, dado que el modernismo presenta la poesía como el conocimiento de la vida y la salvación para el hombre, parece que Vallejo escribe para entender lo que está a su alrededor y trata de salvarse.